Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas. 56 minutos pasan de las 6 de la tarde. Ustedes saben, los empleados del canal, quienes conformamos esta gran familia que es C5N, estamos reclamando mejoras en lo que es el pago de los salarios. Una cuestión central que se repite ya desde hace bastante tiempo aquí en esta empresa, pero que afecta obviamente a cuestiones que son mucho mayores que estrictamente las que hacen a este canal. Tiene que ver con el país, tiene que ver con la inestabilidad, también con la justicia, y de eso vamos a estar hablando a lo largo de la próxima hora. Pero va mi acompañamiento, mi solidaridad con todos aquellos que están sufriendo este momento, porque detrás de cada labor que se hace cotidiana, ustedes ven quienes están de este lado, pero por supuesto que hay muchísimas personas que están del otro lado y que hacen todo lo posible para que C5N, para que este canal siga en lo que es su rumbo, en lo que es su camino y lo que lo ha distinguido, yo diría, históricamente, pero sobre todo en los últimos años, que es mostrarle y contarle de qué se trata eso que llamamos la realidad. Y la realidad es un emergente permanente, la realidad es imposible de ocultarla. La realidad convive con nosotros, somos parte de la realidad. Y yo quiero compartir con usted 2 o 3 reflexiones nada más de lo que está pasando en las últimas horas. Hay que animarse a mirar de frente qué es lo que pasa en nuestro país. Y lo que pasa es sencillamente que desde hace ya algunos años en esta Argentina tenemos que convivir con varias ideas que lamentablemente van a marcar, creo yo, los grandes desafíos de los próximos días, de las próximas semanas, meses e incluso años. Porque en la Argentina de hoy, quienes trabajamos en forma cotidiana, quienes tratamos de ganarnos el pan, de llegar a fin de mes, de criar a nuestras familias, todos aquellos que aportamos a este país, yo le diría a todos aquellos que invertimos en este país. El gobierno habitualmente habla de los inversores extranjeros, pero quienes invertimos en este país somos muchísimos más aquellos que hemos nacido y que trabajamos día a día en este suelo. Bueno, todos estos componentes, si usted quiere, de lo que es este mapa social, estamos sufriendo un deterioro enorme en términos relativos. Se premia cada vez menos el trabajo, gravita con menor potencia, con menor fuerza, y se paga mucho más el capital, y se paga mucho más la especulación, y se paga mucho menos el trabajo. Una de las, creo yo, de las ideas básicas que lamentablemente va a quedar atado a este ciclo, sobre todo este ciclo económico y social, va a ser que el trabajo gravita con mucha menor fuerza, que es menos recompensado, que es menos tomado en cuenta, y obviamente usted sabe, y yo también sé, que los números de desempleo no mienten, señoras y señores, y que en la Argentina hay una verdadera crisis de la generación de puestos de trabajo. Pero además hay otras ideas que yo quiero compartir con usted, que uno puede verlas prácticamente en forma cotidiana. Por ejemplo, cómo manda el capital financiero al resto de las actividades que tiene que ver con lo real, con la realidad en esta Argentina, porque la deuda no es solamente deuda. La deuda es ni más ni menos que un componente, algo que nos va a hacer y nos va a obligar a responder con mayores sacrificios a partir de los próximos años. Cuando uno está endeudado, uno solo piensa en que tiene que devolver esa deuda, y ese elemento, sin ninguna duda, está marcando un compromiso. A ninguna persona le gusta faltar a la hora de pagar sus deudas, pero está claro que en este caso en particular, y con la deuda que ha tomado este gobierno a partir de los últimos años, nos compromete el futuro y sobre todo nos compromete la autonomía, nos compromete a tener que dar una parte muy importante de nuestro presupuesto social. Y estamos hablando de salud, estamos hablando de educación y también estamos hablando de la justicia. Mire, no hay más que revisar lo que han sido las noticias en las últimas horas. También la intención del gobierno nuevamente en el día de hoy de ir atrás de acuerdos de libre comercio, de pactos con la Unión Europea. Todo esto nos deja en una situación totalmente desventajosa. Yo creo que el gobierno del presidente Macri ha sembrado lamentablemente
3 o 4 semillas que espera ver germinar en los próximos años. Uno es la participación muy baja del trabajo en el resto de los ingresos que genera la economía. La segunda de las ideas es que vamos a estar totalmente subsumidos a obedecer a aquellos que en algún momento prestaron deuda y que ahora tenemos que repagar, y si no, si necesitamos un poco de ayuda, bueno, entonces va a haber que dar a cambio parte de nuestro presupuesto social, hacer más ajustes, para decírselo en criollo. Pero el tercero de los elementos tiene que ver con esto que hablaba el presidente en el día de hoy, con la idea de que el Mercosur y la Unión Europea tienen que trabar un acuerdo. ¿Y usted sabe por qué el gobierno quiere con tanto afán que esto vaya adelante? Porque definitivamente esto va a restringir la posibilidad de la Argentina de participar y de pelear un lugar en el concierto de las naciones más desarrolladas del mundo. Claramente, un acuerdo con la Unión Europea nos va a dejar en un lugar de una economía totalmente primarizada, donde no haya generación de puestos de trabajo de calidad, donde la retribución de los puestos de trabajo que existan en la Argentina va a ser muy baja y donde vamos a tener que conformarnos con prácticamente nada. Esa es la idea que tiene este gobierno de los próximos años. Y quiero agregarle algo más, por supuesto, porque la justicia o los jueces, o algunos jueces, si usted me permite, están poniendo en tela de juicio lo que es la legitimidad que necesita todo sistema democrático para operar. Y el Poder Judicial es un eslabón fundamental para tratar de controlar al Poder Ejecutivo y también al Poder Legislativo. Para que funcione la democracia, no solamente hablamos de emitir un voto, no solamente hablamos de contar bien esos votos o de trazar el camino para una campaña electoral. Sin ninguna duda, además de todo eso, porque eso es el ropaje, eso es el andamiaje que tiene una democracia, lo más importante es cómo funcionan los poderes y cómo se controlan unos a otros. Y yo quiero preguntarle en esta tarde, donde muchos de nosotros reivindicamos el trabajo, reivindicamos que se nos pague por ese trabajo algo acorde a la función que desempeñamos en la sociedad, reivindicamos el valor y la dignidad de trabajar en el día a día. Quiero preguntarle si para usted la justicia está funcionando bien en la República Argentina. Que lo piense, que lo elabore, que independientemente de la simpatía por un candidato o por otro, que todos hagamos un análisis hacia adentro para tratar de trazar cuál es el camino que nos espera con respecto a la justicia. Y le pregunto si no hace falta que en serio planteemos las dudas que existen en torno al trabajo de muchísimos magistrados, de muchísimos fiscales, a los poderes que están ocultos, a los poderes que están detrás de lo que consideramos que es el poder institucional, que obviamente está y tiene que estar. Pero, ¿dónde está el poder real? ¿Quiénes son los que lo ocupan? ¿Quiénes son los que digitan los hilos que finalmente terminan moviendo a un tribunal o a otro tribunal y que en definitiva también nos dejan, yo diría, con muchísimas ganas de saber realmente qué pasa detrás de cada una de estas causas que se está discutiendo? Hoy tenemos muchísimo análisis de lo que ha sido la jornada. Hemos estado atentos a lo que ha sido la declaración del periodista Daniel Santoro ante el juez Alejo Ramos Padilla allí en el juzgado de Dolores. Hay también otras cuestiones que hacen obviamente a las declaraciones importantísimas del titular de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari, quien acusó a algunos sectores del poder invisible, le pregunto, del poder invisible pero real, que está trabajando a sol y a sombra detrás de quienes en definitiva tienen que juzgar y tienen que garantizarnos que exista un poder judicial transparente. Todo esto va a ser el tema de análisis a lo largo de los próximos minutos, pero seguramente a lo largo de todo el día aquí en C5N. Yo ya lo presento y está con nosotros el periodista Raúl Tuni Colman. Tuni, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo va, Julián? ¿Cómo estamos? Bueno, a ver, quiero una pequeña reflexión, Tuni, de lo que ha sido el día. Las últimas horas, ¿no? Han estado cruzadas por información económica, financiera, social,
pero sobre todo ligada a la justicia que merece un análisis. Bueno, hay un tema que está bastante vinculado a la justicia y que podés hablar con nuestros invitados, y es esta movida que hoy hizo el gobierno de Mauricio Macri chupándole las medias a Estados Unidos mal con este registro de entidades terroristas en la que va a meter a Hezbollah, un hecho que nos hace abandonar la neutralidad en el conflicto de Medio Oriente, nos pone de un lado una postura que ha sido más bien tradicional de la Argentina y nos mete en un conflicto mal, simplemente para, digamos, adornarlo a Washington, que hoy, esta madrugada, llega el secretario de Estado. Para mí es un tema muy fuerte y de mucha trascendencia. Aquí tenemos un congresista y que ni siquiera pasó por el Congreso, es una barbaridad. Sí. El segundo tema es sin duda lo que pasó en Dolores, donde fue el periodista Daniel Santoro. Dentro de un ratito vamos a analizar de alguna manera alguno de los casos por el que se lo imputa. Me llamó la atención una frase que dijo, que lo acusan de la extorsión a un empresario que se llama Marcelo Cifuentes. Para mí la acusación más fuerte es esa, de haber participado de esa extorsión de alguna manera, y su argumento fue: mire, Cifuentes le debe 400 millones de pesos a la AFIP. ¿Y eso qué tiene que ver? Vos podés extorsionar a alguien que le debe plata a la AFIP. ¿Qué tiene que ver? Ahí en ese caso hay una serie de evidencias en su contra. Y por otro lado estuvo Marcelo D'Alessio en Comodoro Pi y tenemos algunos chimentos sobre ese tema. Mucha movida en el día de hoy. Sí, se siguió con atención. En algún momento, Tuni, se decía que Daniel Santoro iba a presentar un escrito ante Ramos Lo presentó, Padilla. Lo presentó. Sí, pero presentó un al mismo escrito. tiempo respondió a las preguntas. Presentó un escrito de 30 páginas, pero a diferencia de lo que yo pensaba, aceptó contestar todas las preguntas, todo lo que me parece bien además, ¿no? Bueno, muy bien, Tuni. Enseguida regresamos para hacer ese análisis. Tenemos en nuestros estudios también a Eduardo Valdés, ya lo saludo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una pequeña reflexión de lo que ha sido esta jornada, donde yo decía recién, a veces cuesta darse de frente con elementos que nos estén mostrando realmente cuál es el camino que ha tomado la Argentina, pero me parece que hoy, sin ninguna duda, sobre todo con algunas cuestiones que recién exponía Tuni Coleman, queda bastante claro el estado de situación en el que está, sobre todo la justicia. Valdés, ¿cómo está? Muy bien, bueno, muy triste con la decisión esta de querer declarar a Hezbollah como organización terrorista, porque la Argentina tiene la tradición de acompañar a Naciones Unidas. O sea, nosotros pertenecemos al mundo multipolar y cuando nos abrimos de ese mundo no nos fue bien. Y hablo concretamente cuando Carlos Menem se suma a lo que se denominó el operativo Tormenta del Desierto, que fue la invasión a la Irak de Saddam Hussein, y se supone o se presupone que los hechos de violencia, de bombas, tanto en la Embajada de Israel en el 92 como de la AMIA en el 94, tienen que ver con habernos metido en esa zona caliente. Sí. Y la verdad es que, en segundo lugar, acá hay una gran comunidad libanesa, ¿no?, en la Argentina, y no se entiende más que mostrar esta decisión tratando de usar la fecha del 18 de julio respecto de un aniversario de AMIA y la presencia en la Argentina de Mike Pompeo, el secretario de Estado. Muy bien, lo vamos a estar analizando. Es un tema clave, ¿no? Sin ninguna duda. Lo presento también, ustedes lo veían ahí en pantalla, está el diputado nacional Leopoldo Moró, y Moró, una jornada donde yo también mencionaba la participación de Daniel Santoro. Se lo había citado a indagatoria en algún momento hace algunas semanas, su abogado estaba afuera del país, pidieron una prórroga. Bueno, el día de hoy se dio esa indagatoria. Sí. A ver, primero hay que decir que Santoro tiene mucha suerte porque lo indagó un juez que cree en el Estado de Derecho, en el debido proceso, porque si lo hubiera indagado Bonadío probablemente no hubiera salido del juzgado o hubiera salido esposado derecho a algún penal, si se aplica esa famosa doctrina de las relaciones residuales, etcétera, o del entorpecimiento de una causa. En segundo lugar, me parece que
hubo toda una campaña previa que ha distorsionado este acto de indagatoria, que como todos sabemos es un acto primero de defensa, no es un acto de inquisición, sino es un acto de defensa. ¿Por qué se ha distorsionado? Bueno, porque lo quisieron presentar como un intento de parte del juez de criminalizar el ejercicio de la profesión periodística. Y es exactamente lo contrario. El juez lo que pretende es averiguar si alguien ejercitando esa profesión cometió crímenes o cometió delitos. Me parece que cuando un periodista pasa a ser un operador político, un operador de corporaciones, como en este caso, o un operador de una asociación ilícita dedicada al espionaje para llevar adelante la persecución política, pierde su condición de periodista. Y bueno, me parece que esto es lo que va a tener que dilucidar el juez después de que haya recibido esta indagatoria de Santoro. Sí, el elemento que usted menciona, Moró, me parece que es fundamental, ¿no? A veces es difícil diferenciar el trabajo que hacen los periodistas desde el punto de vista de las fuentes, el esfuerzo que se hace para conseguir una información, pero está claro que en este caso, y según el escrito del juez, la indagatoria tenía que ver con otros elementos que están siendo observados y que obviamente constituyen parte de lo que podría llegar a ser una acusación y que hablan de una interacción con esa red de espionaje. Julián, esencialmente lo que dijo Santoro hoy es que fue engañado por D'Alessio. Digamos, ese es el resumen. Sí. Yo no tuve nada que ver, él me engañó, el que extorsionaba era él, yo no tengo nada que ver con todo eso. Ese es el centro de lo que dijo hoy Santoro ahí, ¿no? Con creo que muchos agujeros, pero eso es lo que dijo. Bueno, sí, si me perdonas, discúlpame. Sí. Hay que tomar en cuenta que no solamente en esa causa se está discutiendo o averiguando el delito de extorsión. También se está avanzando sobre otro tipo de delito, violación de la ley de inteligencia. Desde ahí, desde una agrupación de espías que hacían espionaje ilegal, intentar influir sobre la opinión pública. Y me parece que en ese sentido la situación de Santoro es aún más comprometida que en lo que podríamos llamar una extorsión simple. ¿Por qué? Porque yo creo que Santoro asumió en Clarín el papel del que debía llevar adelante la lucha contra el gobierno de Cristina Kirchner. Y eso lo llevó a equivocaciones tremendas, como por ejemplo aquella de acusar a Máximo Kirchner y Nilda Garré de tener una cuenta en el exterior que después se demostró que no tenía. Y me parece que ese tipo de cosas devienen de que su única fuente de información era D'Alessio. Porque todos sabemos que en el ejercicio del periodismo, para llevar adelante una acusación de esa magnitud o tantas otras que hizo Santoro, por lo menos hay que tener 2 o 3 fuentes confiables. Y Santoro ha dicho permanentemente, mi fuente de información era D'Alessio. Pero va a decir que se equivocó. Va a decir que se equivocó, que lo influenció, que no quiso. Lo sorprendente es que hasta el día de hoy nunca lo denunció él a D'Alessio, ¿no? Claro. Cosa que recién al 7º día de que salió el caso a la luz lo hizo Stornelli. Santoro hasta el día de hoy nunca lo denunció a D'Alessio. Y es más, Santoro fue denunciado por extorsión junto a D'Alessio desde el año 2016. O sea, en el año 2016, que empieza la mafia de los contenedores, como se denominó esa causa, en el juzgado de Luis Rodríguez, del juez federal Luis Rodríguez, creo que la Fiscalía de Policita, hay una denuncia de Gabriel Traficante contra Marcelo Sebastián D'Alessio y Daniel Santoro por extorsión. ¿Por qué digo esto? Porque Santoro se enteró en el año 2016 que D'Alessio lo usaba para extorsionar. Lo sorprendente es que según Elisa Carrió, Paula Oliveto, Alejandro Fantino, en el año 2017 y en el año 2018 él les presentó a D'Alessio. Santoro presentaba a D'Alessio como el hombre que más sabía en la Argentina sobre narcotráfico. Y es más, habiendo sido denunciado en el 2016 por extorsión, el diario Clarín sacó 18 notas de columnas de opinión como máximo exponente de la lucha contra el narcotráfico a Marcelo Sebastián D'Alessio en el año 2019-2018. Esto que dices, Valdés, es muy importante. D'Alessio, Santoro conocía
que D'Alessio era un extorsionador desde el 2016. No solamente no lo denunció, sino que profundizó la relación con él. Claro. Y es más, ¿por qué está denunciado Santoro también como extorsionador? Porque la familia de traficante dice que estando en el juzgado apareció en tribunales Santoro y se sentó con ellos y les aconsejó que le hicieran caso a D'Alessio, y en ese momento D'Alessio le estaba pidiendo plata a la familia de traficante. Bueno, déjame hacerte solo de defensor, yo sé que ustedes tienen razón. En lo que dice es que pensó que un acusado de los containers, etcétera, le decía extorsionador para defenderse a D'Alessio y que D'Alessio tenía razón, etcétera, etcétera, que nunca creyó que fuera... De eso se va a defender, que él no sabía, que él fue ajeno. Fíjate una cosa que dice Julián, te la consulto a vos, porque la verdad que me impresiona. Por ejemplo, dijo hoy, ¿no? Dijo hoy. Pero mire, usted espió a Romina Mangel y a Alejandro Fantino, porque le encontraron legajos a D'Alessio con lo que usted decía de Romina Mangel y Alejandro Fantino. Yo no autoricé a que transcribiera nada, dice. Pero él fue el que le contó. Sí, alguien le pasaba la información. Exactamente. Ahora, ustedes están exponiendo decir una dos cosa, o tres cuestiones. Una sola cosa quiero decir, para que más o menos nos situemos bien. El caso de Gabriel Traficante, uno podría pensar que quizás leyendo los documentos que conforman la causa, puede uno tener algún tipo de duda, probablemente, pero en el caso de Mario Cifuentes, sí, ¿no? Ahí hay varios elementos de la interacción, ¿no? Del trabajo periodístico con respecto a la acción que se estaba llevando adelante. Les pido un minuto nada más, compartimos las palabras de Daniel Santoro cuando salía justamente de la indagatoria. Gracias. Yo creo que fue un acto de indagatoria largo porque contesté todas las preguntas que me hicieron el juez y el fiscal, que demuestran que soy ajeno a todos los delitos que pudo haber cometido Marcelo D'Alessio. Obviamente, no sé si alguien lo entrevistó de acá a D'Alessio alguna vez, si lo vieron en Animales Sueltos, él habla como un comando, él habla, te veo mañana a las 1500, nos reunimos allá, no, es así, ¿no? Es un hombre que le gustan las armas. A mí una vez me invitó a disparar al polígono federal allá del barrio de Núñez. Yo no fui porque no me gustan las armas, sé que en otros han ido y demás. D'Alessio usó mi nombre sin mi conocimiento y sin mi autorización para extorsionar personas de otras actividades que yo las desconocía completamente. Los indicios son chats de Marcelo D'Alessio, que a mi criterio obviamente no constituyen ninguna actitud de parte mía participando de operaciones de inteligencia o integrando una banda dedicada a la parainteligencia estatal. Yo lo que contesto en los chats son ok, excelente y demás. Le di todas las explicaciones del caso al juez y al fiscal, ¿no? Bueno, ahí estaban algunas definiciones que daba Santoro, algunas ideas también que nos sirven a nosotros para analizarlas, las compartimos con Moró y también con Valdés. Tuni, a ver, dijo Santoro, D'Alessio usó mi nombre sin mi consentimiento, ¿no? Esa podría ser una de las ideas principales. Sí. Fue fuente mía para 4 o 5 notas, pero soy totalmente ajeno a los delitos que le imputan. Sí, y bueno, esa va a ser su defensa. Yo no sabía, de todas maneras muestra su mezcla con servicios de inteligencia, digamos, aunque él creyera que era un hombre de la DEA, se estaba mezclando con servicios de inteligencia, mal, creyéndole todo, dándole, publicando todo lo que le decía, como decían acá hace un rato. También me parece que fue el que le dio letra diciendo que Máximo y Nilda Garré tenían una cuenta en Estados Unidos, mintiendo así descaradamente, muy mal, muy mal. Entonces, lo concreto es que él va a decir, bueno, yo no sabía, Bruce Adobat, y sí, me lo trajo él, Traficante, y sí, me lo trajo él, pero era una nota periodística. Ese va a ser su argumento. Sí, pero Tuni, no solo es denunciado por Bruce Adobat y por Traficante. Garcés, otro empresario vinculado a la causa de los contenedores, Palomino Cita, las mujeres de ambos, porque ahí les apareció, como dijo Leopoldo Moró, a decirle a las mujeres de ambos que se arreglaban con Rodrigo González y con D'Alessio, no iban a tener problemas
en el diario Clarín. Son como 8 denuncias que tiene por separado de gente que no se conoce por extorsión. Daniel Santoro. Eduardo, la escena fue así. Detienen a 2 personas de la aduana, que es los que estamos hablando. Uno se llama Gabriel Traficante y el otro Palomino Cita. Y se encuentran D'Alessio y Daniel Santoro en la puerta del juzgado cuando estaban detenidos. Santoro lo invita a D'Alessio a entrar al juzgado de Marcelo Aguinsky. Entra con D'Alessio al juzgado, se lo presenta al juez como un gran experto. Eso es todo lo que ocurre ahí adentro. Salen y D'Alessio le dice a las 2 mujeres: ¿ven cómo yo domino esto? Son $500.000 en este caso. Che, Tuni, pero a ver. Y Santoro va a decir: yo le presenté, yo no tenía que ver con el pedido de dinero. No, pero dice, y acá está Santoro que... Vos tenés un largo camino de ejercicio en la profesión. Te juntás con un tipo, te enterás que tiene una causa por extorsión. Vos no accedés a Google para averiguar por lo menos si es abogado. Y bueno, sí, a todo esto era falso que fuera abogado. Por eso, digo, por lo menos buscás en Google a ver si el tipo es abogado. Pero Tuni, por ejemplo, a ver, en el caso de Cifuentes me parece que... No, ahí es distinto. Ahí es distinto, ¿no? Porque yo decía, había interacciones, sobre todo temporales, es decir, se le decía a Cifuentes que, bueno, que había de una especie de manejo de una red y que en todo caso ellos podían llegar a intervenir para levantar la quiebra, sino para habilitar una compra, era para eso, pero se usaron elementos que uno tiene que sí o sí que considerar. Por ejemplo, que el dinero que se le estaba pidiendo era $1.200.000, si no me equivoco, y el propio Santoro menciona en el programa Animales Sueltos a la noche, bueno, menciona ese dinero en referencia a un supuesto departamento en poder de Lula da Silva, que se le estaba objetando a Lula da Silva, y cuando todo el mundo sabía que el valor del departamento no era de $1.200.000, sino de $600.000, sí, ¿no? Sí. No, en ese caso está sumamente complicado porque 2 veces en el programa Animales Sueltos, y nosotros revisamos los programas, los 2 programas, Daniel Santoro dice al aire el nombre de la empresa de Cifuentes 2 veces, y D'Alessio le había dicho a Cifuentes: escuchá esta noche en Animales Sueltos, te vamos a hacer una advertencia. Nombra el nombre de la empresa de Cifuentes y está pidiendo $1.200.000 de coima. Mario Cifuentes le dice: no escuché nada. Bueno, mañana otra vez te vamos a hacer llegar el aviso. Y otra vez Daniel Santoro nombra el nombre de la empresa de Mario Cifuentes. Ahí, y da una cifra similar al pedido de coima. Exactamente, ahí tienen razón ustedes. Ese es el caso para mí más complicado, donde se mezcla, como dice Julián, sin duda. Son varios casos que obviamente confluyen en lo que es una situación que todavía está confusa, uno podría decir, que está opaca, que está investigando la justicia, por eso hoy la indagatoria al periodista Daniel Santoro, pero el propio Santoro ya fue consultado varias veces a propósito de estos temas, y fíjese en la cantidad de contradicciones que incurría. Lo compartimos. ¿Quién es D'Alessio para vos? D'Alessio es un extorsionador salido de un cuento de Dostoyevsky. Es el experto en narcotráfico y terrorismo internacional, no solamente en la teoría, sino en la calle más grande que tiene la Argentina. Investiga en el campo. Sí, bueno. Sí, no solamente en el escritorio. D'Alessio es un extorsionador salido de un cuento de Dostoyevsky. Y realmente, no lo digo con admiración, digamos, hablamos de los hechos. Sabe narcotráfico. Yo he visto fotos de entrevista con familiares de los monos, he visto fotos... Creo que era directamente la mujer del jefe de la banda, ¿no? Era una de las mujeres, yo no sé, porque a mí esas cosas no me interesaban, porque no cubro el tema del narcotráfico, ¿no? Tenía un manejo de esa información realmente importante. A mí siempre me gustaron los temas de narcotráfico. A mí esas cosas no me interesaban porque no cubro el tema de narcotráfico. A mí siempre me gustaron los temas de narcotráfico. Él te comentaba de que trabajaba, que tenía contactos, que estaba cerca de la fuerza de seguridad en el gobierno de Macri.
No, él con las fuerzas de seguridad no. Él lo que mostraba, que se los mandaba a un montón de periodistas, de temas policiales candentes, él tenía información al instante de fotografías, videos, ¿no? Es decir, que tenía una entrada al mundo de los policías y de las fuerzas de seguridad realmente muy grande, ¿no? No, él con las fuerzas de seguridad no. Tenía una entrada al mundo de los policías y de las fuerzas de seguridad realmente muy grande, ¿no? No, él con las fuerzas de seguridad no. ¿Pero no te parece una imprudencia haber hecho esa foto con las gorras soviéticas y sumando un personaje que no era de tu intimidad? Esos son fotos de la vida privada y yo tengo derecho a cenar con quien quiera. Yo tuve con él relaciones estrictamente periodísticas. Y Santoro me hice muy amigo de Daniel, pero te estoy diciendo que viene cada 3 semanas a casa. Y yo voy cada 2 o 3 semanas a su casa y nos juntamos una vez por semana. Me invitó a su cumpleaños de 60 años. Sí. Estuve tocando el piano ahí, estaba el presidente de Nenor, estaba Majul, estaban todos los amigos de él. Yo tuve con él relaciones estrictamente periodísticas, Esos son fotos de la vida privada y yo tengo derecho a cenar con quien quiera. Yo, Jorge, el jueves y el viernes de la semana pasada, yo estaba preparando un allanamiento. Entonces, lo que hice fue, bueno, a ver, con mi celular. Borré todas las conversaciones con jueces, con fiscales, con abogados. Borré todas las conversaciones con jueces, con fiscales, con abogados. Bueno, varios elementos, ¿no?, para analizar. Uno podría pensar que la relación con la fuente implica confiar en esa fuente o trabajar a lo largo del tiempo cierta confianza y confidencialidad, ¿no?, con la fuente. Pero en este caso no quedaba del todo claro, incluso incurren en varias contradicciones. Tuni. Sin ninguna duda. Ustedes piensen que D'Alessio no era D'Alessio solo, era D'Alessio el aparato de inteligencia de lo que era la CIDE, ahora se llama la AFI, eran 2 policías importantes, comisarios muy importantes de la policía bonaerense que trabajaban en la AFI, Bogoliuk y De Gastaldi, una cantidad, digamos, de una red que ahora se descubre dedicada a darle al periodismo y después usar al periodismo para extorsionar. Es decir, te decía, mira, son $300.000, porque esto es un escandalazo, te van a armar una causa por este tema y además vas a salir en Clarín. Y salía en Clarín. Entonces, era como una armada, por decirlo de alguna manera. Pero uno podría preguntarse, Tuni, que D'Alessio sin la pata periodística claro, quizás no tenía tanto poder de convencimiento a la hora de llevar a cabo, por ejemplo, una extorsión. ¿Uno podría pensar eso? No tengo dudas, no tengo dudas. Es decir, mirá, te vas a tener una causa muy grave. A Echeve le decía, y yo te voy a solucionar porque te van a meter preso por el tema de los cuadernos. Yo te lo voy a solucionar por $300.000. Y aparecía D'Alessio 3 horas con Stornelli, 3 horas. Y después le decía, y además yo, viste que con Santoro arregló todo. Fíjate, escuchá, mirá mi conversación con Santoro de esto y del otro. Mucha armada. Ahora, como vos decís, en la de Cifuentes está más involucrado todavía. Sí. Uno de los focos también de la investigación tiene que ver con la información que se presupone Daniel Santoro, al menos esto es lo que cree el juez Alejo Ramos Padilla, terminaba volcando o dándole a D'Alessio, y D'Alessio sí armaba esas carpetas que se encontraron en principio en su casa, en el allanamiento que llevó a cabo la justicia. Allí también estaba información, se supone, seguramente vos, tú ni tenés más datos, de Alejandro Fantino, de Romina Mangel y algún otro periodista que convivían con él todas las noches en el programa Animales Sueltos. Te invito a compartir las declaraciones. Acá tenemos un protagonista de esa historia, porque una de las cosas que aparece en un legajo es que Fantino se reunió con Cristina Fernández de Kirchner y Eduardo Valdés fue protagonista de ese encuentro. Entonces lo meten en una... Se lo cuenta Santoro a D'Alessio y D'Alessio lo pone en un informe de inteligencia. Y Eduardo conoce muy bien la historia. ¿Valdés? Le echa la culpa a Romina Mangel de haber sido el enlace, ¿no? Por eso es que la califican tan mal, la califica Santoro.
Y la verdad que Romina Mangel no tuvo nada que ver, fue Alejandro Fantino quien me pidió si podía conocer a la expresidenta, porque él tenía una imagen de que si Cristina volvía al gobierno, él se iba a tener que ir del país, qué sé yo. Estaba con esos temores, se hizo la cena, fue extraordinaria, duró 3 horas y media, y parece que al llegar al programa, porque ese día tenía programa, él se fue 11 menos cuarto de mi casa, contó contento de esta conversación, de esta cena, y a partir de ahí Santoro le cuenta a D'Alessio, porque D'Alessio no estaba cuando llega Fantino al programa Animales Sueltos. O sea que es Santoro el que le hace conocer a D'Alessio o a otros, no sabemos, que Fantino había cenado con Cristina Fernández de Kirchner, para él, supuestamente a instancias de Romina Mangel. Bueno, y también habla muy mal en ese informe de Maximiliano Montenegro. Sí. ¿No? Valdés, ¿le parece que compartimos las declaraciones de Santoro a propósito de este tema? Mis colegas, ¿no? ¿Tranquilo antes de ingresar? Yo estoy tranquilo, así que tenemos acá pequeños periodistas que nos están ocupando, pero bueno, después del acto, porque no quiero... obviamente, no sé si alguien lo entrevistó de acá a D'Alessio alguna vez, si lo vieron en Animales Sueltos, él habla como un comando, él habla, te veo mañana a las 1500, nos reunimos allá, no, es así, ¿no? Es un hombre que le gustan las armas. A mí una vez me invitó a disparar al polígono federal allá del barrio de Núñez. Yo no fui porque no me gustan las armas, sé que en otros han ido y demás, y él andaba de eso, pero ustedes imagínense, en Clarín, a la hora de cierre, haciendo una entrevista, yo recibo, como ustedes, 20, 30, 40 mensajes, yo me voy a poner a reprimir o reprocharle un término que utilice. Aparte, bueno, ablandado puede ser ablandar a mi esposa cuando se enoja, o ablandar, perdóname el chiste, ¿no? Pero, o ablandar en otros términos, ¿no? Obviamente, no, yo no... ¿Se le consultó por el tema Mangel y Fantino? Se me consultó, obviamente, yo lo pude leer todo ese informe, yo no tengo absolutamente nada que ver con ese informe, yo no... nunca le di mi consentimiento para que transcribiera nada, son todas falacias. Algunas, por ejemplo, recién nos hablábamos con mi abogado, dice, sí, Fantino dice que cobró 4 millones de gringos. Si ustedes revisan la causa, el que habla de gringos, yo hablo de millones de pesos o de millones de dólares, el que habla de gringos es el mismo D'Alessio con Echevez en las conversaciones que van teniendo hacia la reunión en Pinamar. O sea que son todos un invento, no hay ningún chat mío, ningún mensaje mío, esos son frases que él pone entre comillas y puso en un informe de un contenido completamente falaz. Bueno, se habla de chats, de mensajes, pero se dice que es toda una falacia y que no tiene absolutamente nada que ver con lo que allí pasaba, con lo que pasaba en el programa Animales Sueltos, Tuni. Bueno, lo que sucede es que ahí tiene un problema, que Alejandro Fantino y Romina Mangel vieron eso. Y entonces salieron de ahí, del juzgado, estupefactos, porque vieron que ahí se reflejaba todas las discusiones entre ellos, quién era la fuente de cada uno. Es decir, había un trabajo de inteligencia sobre Animales Sueltos que además no le quedaba a D'Alessio. D'Alessio se lo daba seguramente a Bogliouk y de Gastaldi a un hombre de la AFI que se llama Pablo Pinamonti, es decir, que fueron informes de inteligencia sobre sus compañeros de programa. Sí, pero además, a ver, esto corre por mi cuenta. Dejemos de lado el tema de la extorsión propiamente dicha, la extorsión económica. Démosle la chance de su inocencia en esto. Lo que queda en claro es que Santoro se constituyó por decisión del Grupo Clarín en su campaña contra el kirchnerismo en el puntal de las denuncias. Seguramente estaba muy presionado por Manieto y por la conducción del diario, y entonces él buscaba fuentes particulares, que eran las que le trajeran cosas contra el kirchnerismo, que lo alimentaran contra el kirchnerismo. Y encontró en este grupo de espías y en D'Alessio, etcétera, la fuente ideal. Sí. Por eso no se dedicó a chequear la información, sintió que tenía la impunidad de Clarín, la teoría del periodismo de guerra,
Él es una expresión del periodismo de guerra. Lo que hay que decir, dicho sea de paso, que hubo un senador norteamericano en 1918 que dijo que lo primero que hace desaparecer la guerra es la verdad. Bueno, y esto es lo que pasó. Y él se prestó a todo este juego. Y en ese intercambio se transformó también en un informante. Y él le daba información a D'Alessio y D'Alessio le daba información a él. Y no solamente D'Alessio lo usaba para aumentar el nivel de coacción sobre los que iba a extorsionar, sino que además ese tipo de periodismo coacciona a los jueces y en muchos casos las cosas que escribía Santoro se transformaban en denuncias judiciales. Bueno, recordemos que cuando se caía a pedazos una causa, la del gas natural licuado, D'Alessio va y declara secretamente en esa causa para inflarla un poco porque se había caído por una pericia recontratrucha. Entonces, no, tiene también lo que dice Leopoldo, tiene también una influencia concreta en los tribunales, sin duda. Esto fue en el último mes de noviembre que se presenta a declarar, a ampliar en la causa de gas licuado D'Alessio. Sí. Mientras estaba paralelamente extorsionando a Echeves. Cuando se cayó el perito Trucho. Sí, sí. Y la causa se les venía abajo. Lo mismo hicieron después con Fariña en la ruta del dinero acá. Se les venía abajo la causa y entonces lo presiona Garabano, negocia con Fariña, etcétera, y lo meten en la causa para sostener la causa. Ahora quiero preguntarles por qué en los últimos días aparecen, creo yo, dos hechos que son de una gravedad institucional bastante importante. Uno de ellos tiene que ver con uno de los magistrados, y quizás más importantes, en este caso el titular de la Corte Suprema de la Justicia de la provincia de Buenos Aires, Eduardo de Lázari, que dice hay causas armadas, y cuando se le pregunta a qué hacía referencia, bueno, por un lado responde, ¿no? Pero por otro lado uno puede leer ahí que había cierta presión del poder político, porque obviamente había una reacción o había sido reactivo a la declaración que había hecho el magistrado. Y por otro lado la visita entre comillas, ¿no? Del ministro de Justicia, Germán Garabano, a la Cámara de Mar del Plata. Uno intuye para qué, y quizás para presionar, para que le saquen la causa al juez Ramos Padilla. Lo pregunto y me gustaría saber su opinión. Julián, respecto de Lázari. De Lázari va ante los jueces penales de la provincia y dice: muchachos, nos estamos contaminando de esta porquería. Nos estamos contaminando de arrepentidos, nos estamos contaminando de testigos de identidad reservada, de visitas de los servicios. Y entonces él lo apretan y le dicen: ¿en qué causas? Y dice: mire, a Carzoglio, que es un juez de la provincia de Buenos Aires, lo vinieron a visitar los servicios. Juan Ignacio Bidone, el fiscal, trabajaba con D'Alessio. Nos estamos contaminando. Y eso es lo que dijo Eduardo de Lázari. Y entonces el Poder Ejecutivo, los fiscales salieron todos a escandalizarse, pero la verdad que Eduardo de Lázari dijo una cosa rigurosamente cierta. Aparecen estas cosas, estas porquerías aparecen en la justicia bonaerense también. Lo curioso de todo eso es que nada más y nada menos que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, en vez de salir a expresar su satisfacción porque hay un poder judicial independiente en la provincia de Buenos Aires que no quiere caer entrampado en esta cloaca, lo sale a atacar a De Lázari. ¿Por qué? Porque sale a defender la metodología del gobierno nacional, sale a defender a los D'Alessio, a las redes de inteligencia, a los aprietes de Garabano para que haya testigos forzados. Ella sale a defender la organización macrista de la justicia nacional y lo hace en contra del presidente de la Corte Suprema de su provincia. Tendría que haberlo felicitado a De Lázari. Y doblemente triste, Leopoldo, porque ella fue espiada por esta banda. También se está investigando en Dolores el espionaje que le hicieron a María Eugenia Vidal, al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Rosenkrantz, al otro ministro, Rosati, y al socio de Rosenkrantz, Bouzat. O sea que aunque sea por esto, la gobernadora debería salir a respaldar al juez Ramos Padilla, pero pareciera que nada le
que el hecho de que se hayan metido en su intimidad no le hace mella a ella y es más la defensa a las acciones de Mauricio Macri que a la verdad y a la justicia sobre este tema, ¿no? Bueno, uno podría repetir también ese razonamiento pensando en la visita de vuelta del ministro Garabano a la Cámara de Mar del Plata. Sobre ese tema vamos a estar hablando en un minuto. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos. 45 minutos pasan de las 7 de la tarde. Yo pensaba recién en el corte qué importante es que hablemos de estos temas, que hablemos de la justicia, pero sobre todo de quienes ocupan ese poder. Y al mismo tiempo dejamos planteado la incógnita en torno a cómo leer desde el punto de vista de los matices, pero también del enfoque que hay que darle a la visita, y de nuevo le digo visita, y la verdad que me parece ridículo, pero se lo planteo en estos términos, del ministro de Justicia, de Germán Garabano, a la Cámara de Mar del Plata, una Cámara sobre la cual se ha dicho mucho, pero sobre todas las cosas que seguramente va a tener que definir si el juez Alejo Ramos Padilla sigue al frente de esta causa o en todo caso se van a hacer modificaciones. ¿Sabe por qué le decía esto? Porque el ministro pertenece a un poder, que es el Poder Ejecutivo, pertenece a los ministros que forman parte de un gabinete, y por otro lado la justicia pertenece a otro poder. Y entonces, en lo que se llaman los chequeos y balances, los check and balances, los controles que se hacen en el marco de la democracia, debieran respetarse la función que tiene cada uno de ellos y ser muy cuidadoso, sobre todo cuando uno está en uno de los poderes, en que no se observe que se ejerce algo de presión sobre otro. Y bueno, en este sentido me parece que lo que ha pasado en las últimas horas merece mínimamente una reflexión. Tuni. Julián, no miremos que nosotros inventamos la pólvora. Lo que estamos viendo, lo hemos visto en Brasil de una manera descarada, cómo lo sacaron a Lula de la campaña, cómo la sacaron a Dilma Rousseff de la presidencia. Es decir, la manipulación de la justicia por parte del Poder Ejecutivo y hasta te diría del Poder Internacional, lo que le están haciendo a Correa. Es decir, esto que vos ves, la participación de Garabano, que ayer nosotros con Irina Hauser nos comunicamos temprano y preguntamos, ¿es cierto que va a ir el ministro a hablar a una audiencia con la Cámara de Mar del Plata que lo podría sacar al juez Alejo Ramos Padilla? Y nos dijeron, no, va a un congreso, no tiene nada que ver. Y después fue a hablar con la Cámara de Mar del Plata. O sea, han perdido las buenas maneras, si alguna vez las tuvieron, han perdido las buenas maneras y hay una presión tremenda. La de la gobernadora sobre De Lázari, la de Garabano sobre la Cámara. Hay mucha presión, pero también hay presión de la opinión pública viendo que todo esto es escandaloso. Entonces un poco de defensa tenemos frente a esa situación. ¿Moró? ¿Cuál es su opinión? A ver, todas estas presiones que enumera Coleman, a las que se le podrían agregar muchísimas más, están revelando en primer lugar que es una causa que afecta muchísimo al poder, si no, no estaría ocurriendo lo que está ocurriendo. A eso habría que agregarle, por ejemplo, que ayer, simultáneamente con la visita de Garabano a la Cámara, el fiscal Ple, que forma parte de esta misma banda, de la banda de fiscales que están en esta situación, se presentó para que la Corte directamente le saque la causa al juez Ramos Padilla. Entonces, esto revela que es una causa que está investigando al poder, a lo peor del poder, a lo más sucio del poder. A mí lo de Garabano yendo a la Cámara me parece grave, pero no es lo más grave que ha hecho Garabano. Garabano se ha reunido con Fariña para guionar una declaración en una causa. Después se reunió con un juez para presionarlo para que se apartara del cargo, que es el juez Rosansky. Después inventa él una denuncia contra Rosansky que hace recaer precisamente en Dolores, y con esa denuncia, donde quiere contrarrestar la denuncia en la que él está involucrado, va a la Cámara de Mar del Plata para presionar para que lo saquen a Ramos Padilla de la causa. Garabano es el que cuando Macri, sin saber ni siquiera todavía el estado de avanzado de la causa, en los primeros días, etcétera, pero seguramente él sabía la gravedad que tenía porque él es el jefe real de la asociación ilícita, dice, hay que echarlo al juez, ni siquiera pierden el apartamento. Y van al Consejo de la Magistratura. ¿Y qué hace Garabano? La ven y le dice, sí, señor presidente, vamos a echar al juez.
y promueve el juicio político de Ramos Padilla, así que ya nada me asombra. Valdés, un análisis final. Es que yo creo que D'Alessio es Macri. Sinceramente, esa reacción que tuvo Mauricio Macri inmediatamente de que se abrió la denuncia en Dolores, que en un reportaje que a las 48 horas de eso hace con Luis Majul y dice que hay que separar al juez porque ya nos hizo varias, no sabemos cuáles son las otras, ¿no? Es porque yo no tengo duda que nadie espía a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, a su ministro de Seguridad, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, a su vicepresidente Rosati, al socio de la Corte, solo porque lo decida Magdalani o arriba. Yo creo que esas son órdenes del número uno. Sinceramente creo que Mauricio Macri es el hombre que tiene antecedentes de esto, llegó procesado en segunda instancia, en doble instancia, por haber espiado a su hermana y a su cuñado. Por lo tanto, no tengo ninguna duda que todos estos movimientos que estamos viendo tienen el aval de quien es el presidente de la Nación. Bueno, el cruce entre el poder político y la justicia, sin ninguna duda, algo que hay que seguir de cerca porque influye en nuestro día a día. Eduardo Valdés, Leopoldo Bró, muchísimas gracias. También a Raúl Tuni Colman, gracias Tuni por estar con nosotros hoy. Gracias. Nosotros nos despedimos, en minutos nada más se llega Gustavo Silvestre y su minuto 1. Muchísimas gracias, hacemos una pausa.